Hola, buen día. Soy Licenia Salazar y estamos en el espacio de Movimiento Social Afro. Hoy tenemos dos invitados que vamos a tener la posibilidad de escucharles en el análisis que haremos de las pasadas elecciones internas que realizó el Pacto Histórico y que, por supuesto, desde el escenario de Movimiento Social Afro se hace necesario que realicemos esta análisis, ya que tenemos unas candidaturas que posiblemente o que ya es claro que quedarán dentro de las primeras 20 personas en la lista al Senado en marzo del 2026. Muy buenas noches, Jiminson. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches, doctora, y noche para toda su audiencia. Bueno, estamos aquí con dos invitados. Estamos aquí con Jiminson Figueroa, un hombre político, es diputado del Valle, administrador financiero, tiene un MBA en administración y actualmente está trabajando en la Universidad del Pacífico. Y Diana Isabel es politóloga con maestría en Derechos Humanos y otros estudios, y con ellos dos vamos a iniciar el análisis de lo que pasó este pasado 26 de octubre del 2025, donde tuvimos la posibilidad de observar cómo se llevaron a cabo las elecciones al interior del Pacto Histórico. Y la primera análisis que les invito que arranquemos, Jiminson y Diana, es cómo vieron ustedes el resultado de los dos precandidatos a presidencia, donde ganó Iván Cepeda. Y este análisis se hace necesario, Diana y Jiminson y toda nuestra audiencia, porque todo el país lo está haciendo y nosotros como afrodescendientes no nos podemos quedar atrás. Tenemos mirada diferente y, por supuesto, en nuestro espacio tenemos todo el tiempo para analizar toda esta coyuntura política en la que nos encontramos. Arranquemos con Diana. ¿Cómo viste esta elección? Me pareció que dentro del análisis que ya se ha venido repitiendo en los medios de comunicación, tanto alternativos como incluso lo aceptan los medios tradicionales, pues fue una votación amplia, fue una votación pues que en su mayoría logró más de 2 millones de votos, pues es algo muy emocionante debido a la atipicidad del momento político donde se convocó a una consulta. Adicional a eso, muchas facciones del polo democrático que acompañan a Iván Cepeda en su partido lograron hacer una movilización de bases y una movilización muy interesante. Muestra de eso es sobre todo la votación que logró también reflejarse por parte de Cristian Kevin Gómez aquí en el Valle del Cauca. Que fue una votación que viene acompañada de ese trabajo que él muestra que está haciendo al lado de Iván Cepeda. Me parece que Cepeda logró hacer un llamado muy interesante que refleja entusiasmo, que refleja que esos votos posiblemente van en una proyección muy positiva de ascenso, y creo que pues, en general fue una decisión con una votación bastante amplia que pues nos hubiera encantado que hubiera sido mayor, pero en esas proporciones creo que fue una decisión muy concertada dentro de una consulta típica, repito. Jiminson, escuchamos esa primera apreciación tuya. ¿Cómo viste estas elecciones? Bueno, doctora Licenia, lo primero es de que me alegra y realmente me emocionó como ciudadano poder mirar de que hemos dado los primeros pasos de lo que es la democratización de los partidos al interior de las organizaciones políticas, donde es el ciudadano, el militante, quien es convocado para que se pronuncie en quién quiere que lo represente. Y ese es el principal hito de esta consulta, además de lo exitosa que fue. Porque obviamente anteriormente hubieron unas consultas que no fueron tan
tan exitosa, creo que la que más votación había alcanzado fue la consulta del Partido Liberal, que estuvo en los 700.000 votos. Desde ese punto de vista, estas elecciones fueron altamente positivas, altamente exitosas, vuelvo a reiterar la palabra. Ahora, ¿qué se pudo mirar frente a la votación de los candidatos, de los precandidatos al tema presidencial? Es de que pesó mucho el reconocimiento, el recorrido, la experiencia del senador Iván Cepeda. Obviamente hay que admirar la votación que tuvo la doctora Carolina Corcho, una mujer que el país la viene a conocer cuando es nombrada ministra de Salud, que estuvo allí un corto tiempo, pero luego empieza a recorrer el país con el tema de la salud, y en una consulta en frío tener una votación de esa, quiere decir que es una figura a muy tener en cuenta hacia el futuro. Pero vuelvo y planteo, destaco inicialmente el buen ejercicio que creo que debe seguirse implementando frente a la toma de decisiones de los partidos en cómo se deben de conformar sus listas y quiénes deben de ser sus representantes, consultando las bases. ¿Consideran ustedes dos que en Colombia estábamos preparados para tener una candidata de la izquierda, una mujer con unas grandes posibilidades de ser presidenta? ¿O ustedes creen que realmente las mujeres no apoyamos a Carolina Corcho como yo personalmente hubiera querido? Diana. Yo considero de que todavía tenemos un voto muy marcado hacia las masculinidades. Consideramos de que Colombia sigue pues siendo un país un poco machista en sus elecciones. Sin embargo, la votación fue una votación muy grande y no podemos olvidar que, hablando pues también en clave afro, Francia Márquez logró romper muchos esquemas de ese mito que se tiene sobre la votación hacia un hombre, y pues logró hacer una unidad con Gustavo Petro interesante en su momento electoral. Así que creo que con Carolina Corcho de pronto juega que la figura de Iván Cepeda pues es una figura que ha sido visible, que ha sido congruente, que ha sido muy estable en su ejercicio legislativo, y eso ha cultivado un electorado y ha cultivado un punto de opinión muy importante, que por supuesto pues Carolina tenía que luchar contra eso, dio la batalla, mostró sus competencias y sus capacidades cuando fue ministra, y las ha venido mostrando en un discurso que ha alimentado en redes sociales, mostrando sus ideas respecto a las reformas que necesita el país. Pero pues Iván Cepeda venía con una experiencia y una cancha legislativa que no era tan fácil de pasar por delante. Jiminson, ¿consideras que las mujeres, que a Carolina Corcho, muy buena la votación que sacó, cercana a los 700.000 votos, le faltó el apoyo de mujeres en Colombia? Yo creo que ese tema se está rompiendo. Hoy de pronto, ¿cuál es la desventaja que tienen las mujeres en el escenario político? Y es que las mujeres han sido muy tímidas y muy poco dadas a hacer presencia real en esos escenarios. Hoy se empieza a romper, y básicamente con mujeres que realmente tienen trabajo de base y que tienen propuestas, porque anteriormente hubo candidaturas de mujeres, pero eran mujeres que se obedecían más a las maquinarias políticas, a las decisiones internas de los partidos, y no al trabajo de las organizaciones sociales o de las bases de sus mismos partidos. Hoy, por ejemplo, el caso de Carolina, una mujer con ideas, con propuesta, con postura, una mujer que seduce, esa votación es seducida por encima de todo el recorrido y la estructura política del polo democrático que principalmente arropaba
al senador Cepeda y obviamente todo el recorrido, el reconocimiento, las luchas históricas que ha dado el senador Cepeda. Cuando yo miro esa votación de Carolina frente a toda esa otra situación del otro candidato, uno tiene que decir, aquí ya hay un empuje, aquí ya hay un trabajo, aquí se empieza a marcar la diferencia. Y no va a ser de género, mi querida Licenia, porque el país está deseoso de cambio, de transformaciones. Es quien logra identificarse con las comunidades, quien asume el dolor de la base, quien lo representa. Y Carolina en ese corto periodo de tiempo logró despertar en sectores eso. Entonces hay caminos por recorrer y no es el tema del género, sino qué plantea la mujer, qué postura asumen, cuál es su rol y su propuesta. Jiminson, pero ahí no estoy de acuerdo contigo porque es que igual las propuestas pienso yo que serán las mismas. Las propuestas que hagamos las mujeres o los hombres frente a este país que tenemos finalmente serían las mismas, las necesidades son las mismas. Pero bueno, Diana, cuéntanos, ¿qué piensas de lo que opina nuestro compañero? Yo quería como hacer una interpelación ahí o complementarle porque creo que ha sido muy acertada su intervención, es el hecho de que no hay que olvidar que ella tocó un punto neurálgico que nos atraviesa a todos los colombianos y es el tema de la salud, de no solamente de mostrar las fallas estructurales del sistema, sino también llegarle a la comunidad trabajadora del sector salud y pues a los pacientes afectados en general. Creo que eso logró también esa seducción de la que habla el doctor Jiminson, con la que me siento un poco sí, en acuerdo, porque creo que de pronto hay otras consignas que son también muy importantes, pero el tema de la salud sí era un tema determinante para los colombianos, precisamente por la crisis en la que estamos, y muchas personas sí ven en ella esa capacidad de poder permitir de que el sistema o vuelva a renacer o cambie hacia otro modelo. Sí. Bueno, de las 144 personas que se presentaron, que presentaron sus nombres como candidatos y candidatas al Senado, pudimos identificar a 10 afrodescendientes. Quisiera que miráramos en este contexto cómo vieron ustedes la posibilidad de que estas personas pudieran acceder a una buena posición, una posición viable dentro de las 20 primeras posiciones. ¿Cómo vieron a estos afrodescendientes? Aquí están, para que lo analicemos. Jiminson, ¿cómo viste esas 10 candidaturas? Probablemente dentro de las 144 personas que pusieron su nombre para el Senado, se nos haya quedado alguien, pero estas son las 10 que pudimos identificar y en esta diapositiva estamos viendo la votación obtenida por cada una de estas personas. Y empecemos a analizar, Diana y Jiminson, ¿cómo les pareció esa votación de más de 47,000 votos de Cristian Kevin Gómez Paz, un hombre que se identifica y que lo identificamos, aquí está, como un abogado caleño, se autorreconoce y ha vivido como afrodescendiente, es un hombre que estuvo en la campaña de Francia Márquez como director, posteriormente ocupó una alta posición en Ecopetrol y tiene cercanía con, obviamente ha estado en la izquierda siempre, no es un hombre que aparece de un día para otro, simplemente es un hombre que ha tenido un recorrido
en la izquierda colombiana y por supuesto muchas personas no lo pudiéramos haber conocido, pero quienes conocen el tema saben que Kevin no es una persona nueva en el escenario de la izquierda colombiana. Jiminson, te escuchamos. Bueno, lo primero que yo tengo que manifestar, doctora Licenia, es de que para mí sí es un poco triste el resultado frente a la votación afro. De casi 3 millones de votos, los candidatos que están allí listados no llegan a 200.000 votos. Quiere decir de que aún nos falta mucho trabajo desde el punto de vista de identidad étnica, que no es lo único, digamos, una contienda electoral o política no se puede basar solamente en eso, pero sí es un indicador del trabajo o la capacidad de aglutinar u organizar que se tiene. Igualmente los antecedentes de los candidatos. Sí vale la pena resaltar de que 10 se hayan postulado es interesante, el número es muy bueno, pero sí me asalta esa, digamos, esa situación frente a los resultados globales, ¿sí? Obviamente, mucha población afro participó con muchas propuestas, y con ello no descalifico, porque allí habían diferentes vertientes ambientalistas, derechos humanos, es decir, toda una cantidad de personas con diferentes trabajos que no únicamente basado en lo étnico, pero sí lo étnico, el resultado toca revisarnos, toca profundizar un poco más en la autocrítica, en qué se debe hacer. Ahora, la votación de Kevin, interesante, ya en los resultados globales, Kevin, Martín, que se ubican en los primeros lugares de la lista, posiblemente con todas las condiciones para ser elegido. Interesante y es, digamos, una muy buena oportunidad de tener representación desde lo étnico. Más por el lado de Martín, ¿no? Porque el trabajo de Kevin ha sido un trabajo más, más dado frente a otro tipo de tema y no centrado en lo étnico, a pesar de que él se reconoce y ha actuado como acto. Bueno, respecto a la votación que logró el doctor Cristian Kevin, a mí me parece que es una votación muy juiciosa porque yo esta campaña la he como unido a su fórmula, al consejo con la que aspiró a la Cámara, la fórmula de la Cámara que venía en el consejo, la doctora Ana Erazo, quien tengo conocimiento de la manera en la que hace sus campañas, muy apegada a las lógicas del polo democrático, de construir, de seducir y de levantar votos desde una base comunitaria. Los votos de Kevin han sido bastante luchados. No sabía y me disculpo por no estar atenta a que él se autorreconocía como afro, pero considero de que, y no sabía que estaba detrás de Francia Márquez en su campaña, pero creo que este puede ser un ejercicio que nos puede llevar a replantearnos muy bien la estructura del poder político afro en el Congreso. Kevin tiene muchas posibilidades, incluso pues más que Martín Carabalí, de llegar. Pero adicional a esto, creo que la votación en general de lo que han sido los participantes de las comunidades afro en esta consulta fue una participación que mostró una falta de estructuración para la movilización colectiva, mostró que realmente sí nos afectó mucho toda la falta de planeación política del gobierno nacional en cuanto al cumplimiento de las promesas con el pueblo colombiano y con el Pacífico y con el litoral en especial. Creo que el pésimo ejercicio de Francia Márquez, las discusiones entre PCN, Rosita y muchos sectores que tienen
respetada la opinión de las comunidades afro, se refleja en estas elecciones, en la votación que, como manifiesta el doctor Jimmy, es una votación baja, que se refleja que todavía los afros siguen pensando en números y no en construir unas legislaturas fuertes que tengan herederos para poder trabajar proyectos políticos con proyección a largo plazo, lo que nos muestra en una crisis de representatividad muy fuerte para el pueblo afro. Martín Carabalí representa también cierta fuerza en los consejos comunitarios, pero sin embargo los liderazgos están muy incipientes para el nivel de votación a los que nos vamos a enfrentar en marzo. Considero también que la participación de Ali Bantú no logró mover las expectativas que se esperaban, estuvo muy cerca al presidente, se mostró como precandidato presidencial y realmente tuvo una votación por debajo de los 10.000 votos, que también muestra que el ejercicio de las calles hay que combinar con buena maquinaria, con buena estructura, y no maquinaria de compra de votos, sino una maquinaria de pronto un poco más estructurada hacia las regiones, hacia el Pacífico colombiano, porque pues es ahí donde están los votos de la gente. ¿Qué piensan de la segunda votación que la obtuvo Martín Carabalí? ¿Qué piensan? Más de 40.000 votos, una votación, un hombre guapireño que reside en el norte de Santander. Tuvimos la oportunidad de charlar con él antes de las elecciones, y Martín es un hombre que de verdad a mí esa votación me descrestó. Más de 40.000 votos, de una u otra manera, esa fue una votación muy importante, y Martín es integrante del Espacio Nacional de Consulta Previa, y lo que pude observar en un momento dado es que la mayoría de los integrantes de este espacio de representación legítima ante las instancias de los gobiernos nacionales, nacional, departamental y local, Martín logró concitar que casi todos sus compañeros y compañeras le acompañaran. De una u otra manera, una segunda fase de estos análisis tenemos que llegar a analizar dónde cada uno de estos candidatos obtuvo sus mayores apoyos. Pero quisiera escucharlo, Jimmy, Liliana, ¿qué opinan de esta altísima votación que obtuvo Martín y que estamos a puertas en marzo? Si el pacto histórico vuelve y por lo menos conserva esas primeras 20 posiciones en el Senado, Martín lo tendríamos como senador de la República. Te escuchamos, Jiminson. La votación de Martín me sorprendió. Sí vi el entusiasmo de algunas personas. Obviamente el apellido llama, entonces uno presta la atención debida. Y creo de que si la registraduría no hubiese actuado de la manera como actuó frente a la ubicación de mesas, desplazamiento de mesas, sobre todo en la zona rural del Pacífico, tal vez la votación de Martín habría sido mucho mayor, porque sí sentí que tenía buen respaldo en Guapi, Timbiquí, hablé con algunas personas de Escuandé, del Charco, y tenía ese llamado. ¿A qué hora hizo el trabajo? ¿A través de quién hizo el trabajo? ¿Cómo lo hizo? Pero es decir, estaba allí. Y eso es lo que uno dice que son las cosas que hay que aprender y que hay que trabajar con tiempo, que es lo que tenemos que hacer. Muchas veces no centrarnos únicamente en el nichito pequeño que manejamos y que creemos que domina el mundo, sino esa capacidad de tender redes, de hacer redes. Y creo que Martín lo logró. Sí, es un ejemplo a seguir. De ahí hay que estudiar el caso y aprender de esa estrategia de trabajo que es altamente exitosa. Y creo que le hubiese ido muchísimo mejor si las condiciones establecidas por la registraduría hubieran respondido al querer y al interés que tenía la población en votar.
Porque una cosa, Diana, que hay que reconocer es que, por ejemplo, yo voto en Cristo Redentor. En Cristo Redentor aquí en Buenaventura son casi 40 mesas y había habilitado solo una mesa para votar. Ahí me tocó hacer una cola de 3 horas. Muchas personas llegaban, se cansaban, se tenían que ir, regresaban. Otros sí de manera estoica decían, de aquí nos vamos hasta votar. Entonces tal vez la suerte hubiese sido diferente, en mejores condiciones, pues tal vez ya uno no sabe si hubiese sido así o no, pero sí creo que habría tenido él y algunos otros mejor suerte en estos resultados. Diana, ¿y qué opinas de esa votación de Martín? Mira que yo tuve la oportunidad de sentarme, me lo presentaron, pude charlar con él, estábamos precisamente en una reunión donde él estaba tratando el tema programático, sobre todo hacia la proyección de la Guajira, y escuché un poco de su manera en la que lo estaban organizando, me pareció muy interesante. Me pareció pues atractiva la forma en la que estaban haciendo la estructuración para poderse reunir con quienes iban a mover su votación en el norte del país. Considero que para ese nivel de estructuración que yo escuché, esta votación refleja algo de ese trabajo juicioso que yo vi con mis propios ojos. Así que en este momento Martín Carabalí sí tiene una responsabilidad muy grande, sobre todo por su espacio nacional, previa, por su posición en ese espacio, por lo que ha venido pasando con la representatividad afro, no solamente en las curules afro, sino lo que viene de pasar en esta última lista cerrada con los últimos candidatos, por no hablar de nombres que decepcionan dentro de lo que ha pasado. Yo creo que él tiene en este momento un ejercicio de ardua responsabilidad, no solo en implementar esa votación, no solo en sostenerse dentro de esa lista, sino también en que pasado eso empezar a hacer un trabajo legislativo muy fuerte para poder sacar adelante grandes consignas que tenemos como pueblo afro. Coincido, tal vez un poco dura al principio con la situación. Creo que el tema de la registraduría sí fue en contra, sobre todo en el caso de Martín, que en los municipios de Guapiti y Iquitos el voto rural tiene una connotación muy importante. La movilización de sus votos cuesta, el nivel organizativo de esas votaciones también es muy complejo. Y me pasó igual, también llegué a mi puesto de votación y yo convencida de que estaba en la mesa 22, se habían habilitado 4 mesas, afortunadamente no me tocó hacer cola, pero a mucha gente sí, y creo que esta idea de haber desorganizado o haber generado una conmoción dentro de la organización de las votaciones, se notó como un saboteo, se notó como una animadversión por parte de la registraduría, y ni así se pudo debilitar lo que hubiera podido ser una consulta de tal vez los 5 millones de euros. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasó con la actual representante a la Cámara Palenquera, la primera mujer que llega a la Cámara de Representantes al Congreso de San Basilio de Palenque? ¿Qué le pasó a Dorina? ¿Por qué esa votación? Aquí estamos, recordemos, una votación de 9,414 votos, algo tuvo que haber pasado. ¿Qué opinan ustedes de la votación de Dorina? Jiminson. Bueno, el caso de Dorina, de su territorio, pues no lo conozco mucho, pero yo sí creo que lo que pasa con mucho líder social que llega a ese escenario es de que la labor del Congreso los absorbe, y los absorbe tanto entre
lo legislativo, la parte de gestión y la atención de otras cosas, que en muchos momentos se descuida el trabajo de base, el que nos construye, el que nos permite tener el discurso y asumir la postura. Creo que eso pudo haber sido, y obviamente nuestras comunidades de donde procedemos nosotros son comunidades muy deprimidas, con muchas necesidades básicas, que lo que aspira de su representante es que le lleve soluciones. Sí. Nuestras comunidades no miden el arduo trabajo que hace el representante en Bogotá, que hace en el legislativo, que hace en la asamblea, que hace en el consejo, porque no le hace ese seguimiento, porque ellos están resolviendo el día a día. Ellos necesitan respuesta, necesitan algún tipo de situaciones, y frente a eso fácilmente se decepcionan. Vuelvo y reitero, no puedo asegurar que sea el caso de la compañera. Además, en muchas oportunidades cometemos el error de hacer una trinchera con un grupo y creemos que allí aseguramos unos resultados que tenemos que revalidar cada 2 años, porque no es ni siquiera cada 4 años, cada 2 años. Un representante, para poder empezar a garantizar su continuidad en el Congreso, debe en las locales generar una representación, generar concejales, generar gobiernos locales amigos, y posteriormente viene la revalidación de su credencial. El caso de la elección anterior de nuestro amigo en el pacto se dio por una lista cerrada que se concertaron, no fueron producto de una consulta como ahora. Claro. Por eso digo, ahora tenemos un ejercicio democrático donde el que tiene un trabajo es el que logra una representación. Lo anterior fue más simbólico, fue darle una representación a víctimas, a trabajos comunitarios, a indígenas, a afros, representado en. Entonces creo que allí, reitero, que es una hipótesis que nos toca empezar a revisar, creo que allí fue donde estuvieron los errores del retroceso de mucho porque no fue solamente de Orina, sino los diferentes sectores, muchos de los actuales congresistas que hoy casi que no tienen la oportunidad de volver al Congreso. Ya cuando se hace una consulta con las bases, que son las que nos dicen qué tan satisfechos o qué tan contentos están con el trabajo que hizo la persona que debió representarlo. Yo en el caso de ella creo que existen lo que yo vengo diciendo siempre y lo que yo creo que he podido analizar dentro del ejercicio político de las comunidades afro, y es el tema de que no hemos podido entender como sociedad y como comunidad política que el momento del ejercicio político se parte posiblemente en 3. El momento del ejercicio político tiene un momento de estructuración, de liderazgo, de bases para construir un proyecto político, hacer unas votaciones, una organización política y social importante. Pero cuando se llega al momento legislativo después de la ganancia, se debe pensar en otra forma de estructurarse políticamente, que es cuando se empieza a hacer ese lobby en el Congreso que más adelante tiene que redundar, como dice bien el doctor, en una cotización política que hable más adelante de concejales, de ediles, de diputados, pero que en principio tiene que hacer de un ejercicio legislativo de lobby, de aprender a acercar al poder, de aprender a jugar con esas estrategias del escenario legislativo, que son muchas, que es un punto que políticamente hablando necesita de una experticia o de una sagacidad, no solo para hacerse notar con proyectos de ley que impacten a la comunidad que representas, sino también hacerse notar para poder formar coaliciones, para poder formar equipo político con
con otros legisladores o con otros partidos que te permitan ir teniendo ese poder nacional o ese poder regional, si es una Cámara de Representantes. Y creo que esa a todo el pueblo negro por la falta de qué, de una agenda política negra, de una agenda negra, de una agenda que tenga demandas negras claras, que ya se sepan que se debe de luchar en el área legislativa. Pero si seguimos desunidos, ¿qué es lo que le va a pasar ahorita a Luis Gilberto? Y que no sé si más adelante vamos a hablar del Frente Amplio, pero Luis Gilberto viene apelando a una comunidad o a una comunidad izquierda que lo va a apoyar, y ya le he preguntado en muchas ocasiones si él tiene en ese momento una agenda afrodemocrática para empezar a hablar de las luchas legislativas, sociales y políticas que tenemos como pueblo, y por supuesto no la tiene nadie, porque incluso los que ahorita salen a dar una bandera de que va en nombre del pueblo negro, se nota de que el ejercicio no se ha hecho puntualmente. Por eso la tercer parte de este momento es cuando se tiene que repetir el ejercicio y después de estar en una lista cerrada se convoca democráticamente y no se logran reflejar los resultados. Muchos de los que entraron en esta primera lista cerrada se dedicaron a hacer proyectos de ley o quedaron suscritos en proyectos de ley que estaban era más de apoyo hacia otros sectores sociales, indígenas, afro, trabajadores, indígenas y otros sectores que necesitan, pero muy poco se logró para las comunidades afro en esta legislatura. Y eso se refleja y eso se nota, y ese trabajo no se logró aterrizar a las comunidades no lograron ver un trabajo legislativo serio por parte de los afro, y este es el resultado. Y ahora, para ir finalizando, quisiera yo que abordáramos dos temas. ¿Qué va a pasar con el pacto en esas elecciones de marzo 8 del próximo año? ¿Creen ustedes dos que se sostengan esas 20 curules o que por el contrario se puedan aumentar? Porque ¿cómo les parece que entre tantos análisis que se han hecho de estas elecciones en esta última semana, esta mañana, por ejemplo, escuchaba a Alberto Casas en la W, donde decía que ese ejercicio democrático que acababa de hacer el pacto histórico realmente fue excelente? Y Alberto Casas no es un hombre que regale esas palabras específicamente para la izquierda. Y cuando él lo dice, los demás deberíamos decir, carajo, valió la pena. Muchos detractores de esa consulta decían que se gastó mucho dinero, pero hasta ahorita el pacto histórico está dando claro ejemplo de que el bolígrafo, por lo menos por ahora, se eliminó y que solamente irá en la lista en orden descendente de acuerdo a la votación que cada persona haya sacado. Entonces, la pregunta para ustedes sería: ¿cómo creen que se desarrolle esas elecciones en marzo de Congreso, básicamente? Y para terminar, si vamos a hablar de las candidaturas presidenciales. Pero abordemos primero este tema porque de verdad se va a poner muy interesante. Si ahorita tuvimos 10 candidaturas afro en la lista del pacto, me imagino saldrán. Si el año pasado fueron 43 personas de todos los partidos, este año me imagino que subiremos por lo menos a unas 55. Diana. Yo considero varias cosas, y es que ni siquiera la prensa tradicional logró opacar, ni siquiera el Consejo Nacional Electoral, ni la registraduría, ni los costos exorbitantes que hablaron sobre esta consulta lograron opacar el resultado tan
creo que el país está pasando por un momento de polarización política muy fuerte. A mí me preocupa muchísimo el desespero que dejó en las cabezas de los opositores y de la gente de ultraderecha estos resultados, porque esto puede redundar en acciones de desespero muy complejas para los próximos comicios. Creo que de ahora en adelante el lenguaje que sepan sostener para seguir generando esa invitación, esa seducción a seguir sosteniendo un verdadero cambio, tiene que jugar un papel para doblegar esa votación. Creo que al pacto histórico le va a ir muy bien en estas elecciones de Senado y Cámara, porque se reflejó durante todo el gobierno de Gustavo Petro que la voluntad de cambio siempre fue por parte del gobierno y que siempre hubo una talanquera, que siempre hubo una oposición y un retroceso por parte del Congreso de la República para permitir que se dieran los cambios estructurales que el país necesita, y eso se va a reflejar en esta votación donde por eso fue la importancia de la consulta, porque muchos pensaron que los que fueron escogidos por bolígrafo no supieron generar consensos, no supieron generar alianzas que permitieran que las consultas, que los cambios y que las reformas llegaran a buen fin. Creo que mucha de esta gente se escudó en señalar a personas como Benedetti, se escudaron en hacerse los más apartados de la corrupción, pero ese mismo discurso fue en contra cuando necesitaban conseguir votos a la hora de votar esas reformas. Creo que Benedetti era el que en últimas estaba haciendo un papel de unificación por su experiencia dentro del Congreso de tantos años, pero creo que esta lista sí refleja ese sinsabor, ese sabor de como amargo que sentíamos cuando nos hundían las reformas, cuando veíamos que el Congreso no quería participar en el cambio que Colombia necesita. Por eso creo que sí es posible de que esa votación se duplique, y si se triplica, pues seríamos mayorías en el Congreso, pero tienen que ser unas mayorías aterrizadas, unas mayorías muy propositivas, Gustavo Bolívar habla de que se pueden llegar a 55 senadores y 85 representantes a la Cámara. Para mí es casi imposible, pero bueno. Ojalá, lo que pasa es que Gustavo Bolívar entra en dos dinámicas. Por un lado, quiere mostrar una hipertransparencia y la exige por todos los frentes, y eso desestructura la base que tenemos que tener firme y unida en este momento. Entonces, si él se calma un poquito, tal vez podemos llegar a los sueños que él tiene, y ojalá llegáramos, porque sí me parece que hay con qué, y creo que ese fue la herencia que dejó el Congreso que está terminando este periodo. El costo de sus curules, el costo de sus cabezas se va a ver reflejado. El haber hundido la reforma de manera descarada y sin concertarlas va a tener resultados en esta nueva campaña electoral. Jiminson, ¿cómo ves ese marzo del 2026, esas elecciones? Bueno, lo primero que yo tengo que decir, hay dos jefes de debates, uno de la derecha, que es Álvaro Uribe Vélez, con una cantidad de personas a su alrededor ambiciosas, poco proactivas, poco propositivas, ¿sí? Que creen que polarizando el país van a tener el mejor resultado, y ellos van a apostarle a eso, van a seguir apostándole a eso. Y tenemos al otro lado, quieras o no, el señor presidente de la República, que siendo víctima de todos esos ataques al interior del país, un Congreso negándole los derechos a la comunidad, a la sociedad, que hizo una apuesta y lo demostró en la urna cuando eligió a
a Gustavo Petro como presidente. El empresariado, algunos timoratos, otros de manera más firme, y una oposición que va al exterior a buscar, al estilo de Venezuela, hacerle daño al gobierno para que le vaya mal en el ejercicio. Eso lo que está llevando es a que se genere un sentimiento, por un lado, nacionalista, porque he podido observar personas que inclusive muchos no participan en política, que hoy rodean con su pensamiento al presidente, con su solidaridad, y por otro lado, un grupo que sí es disciplinado, que sí tiene un discurso, que sí tiene una propuesta. Si no ocurre nada extraño, y cuando uno mira los datos estadísticos de la consulta y lo extrapola al impulso que debe darle las elecciones de Congreso, uno puede decir es posible que crezca la representación del pacto histórico en el Congreso. 50 no, allá, porque eso sería tener la mitad de la votación de todo el país, y es como eliminar otros partidos. Eso no es cierto. Pero no es de extrañar que podrían llegar a sus 25 y 28 senadores hoy en las condiciones que están y bajo esa situación. Ahora, toca esperar qué va a pasar y cómo reaccionan algunas cosas. Y yo comparto lo que dice la doctora Diana en alguna medida. Yo creo que un gran favor que podría hacer Gustavo Bolívar es quedarse calladito. Sí, que no esté opinando en cosas porque va a dañar la unidad de esto. Sí, es decir, es más el daño que hace que lo que aporta, y coloca más sus sentimientos por encima del proyecto político, como muy bien lo decía la senadora Pizarro. Por encima están los objetivos, como debe ser en toda organización política. Y que, doctor Wilson, el tema es que por fin estamos empezando a tener un pensamiento y una postura más madura respecto a la transición política que significa este proyecto del pacto histórico. Es una transición, es un proceso, no de la noche a la mañana vamos a ser todos los más transparentes y todos vamos a querer que nos paguen con bonos de Sodexo Paz el sueldo. O sea, sí. creo que es por fin la época en donde estamos entendiendo y ya nos estamos dando cuenta de que salir a la calle a buscar votos, que fue lo que no le pasó a los primeros senadores del pacto histórico, que no tuvieron que salir a la calle como los que salieron ahora a buscar votos, ya se dieron cuenta de que es un ejercicio mucho más complejo, y creo que se van a tomar sus curules con más seriedad de la que se lo tomó el grupo anterior. Sí. Y también creo que es un ejercicio donde ya se dieron cuenta de que la plata sí importa, y que hablar dentro de estas estructuras sin ni siquiera poder tener para levantar una olla comunitaria también es muy difícil para hacer política, así no se esté hablando de maquinaria y compra de votos. Entonces, Gustavo Bolívar sí le va a tener que bajar 2 rayas a esto, porque ya todos estamos despertando y nos estamos dando cuenta de que aquí en Colombia hay muchas cosas por cambiar, y que ese discurso infantil de que todo tiene que pasar de la noche a la mañana se tiene que ir acabando. No, es que sumado a ello es tan importante este proceso de transición que el mismo presidente ha tenido que aprender. Pues, toda la vida se cuestionó los funcionarios, que por qué que había que tener transparencia en el tema de los funcionarios, pero hoy él ha llegado y se ha encontrado que muchos funcionarios obedecen a corrientes políticas y por ende no le caminan. ¿Sí? Entonces, y como se dice, todo torero llega con su cuadrilla para poder hacer el espectáculo que él sueña. Entonces, este es un proceso, hay que siempre tenerlo claro. Gustavo no lo tiene claro y algunos otros tampoco lo tienen claro. Son de esa izquierda radical y soñadora que no aterriza de que las transiciones y los ejercicios políticos
cuestan, son unos procesos de negociación social, porque cuando se habla de negociación ellos piensan en la corrupción. No, son los intereses de las Total. comunidades, de los sectores, de los gremios, y no es unos contra otros. Por eso yo creo que uno de los grandes errores que está cometiendo la derecha es insistir en la polarización, mientras que hay unos sectores de centro y algunos mismos de izquierda que se ha entendido que es un tema de concertación y de negociación. Somos, es diferencia, y la Constitución misma lo reconoce, de que somos un país diverso. Entonces eso nos obliga a negociar. Desde ese punto de vista, son más los intereses de las comunidades, las expectativas, los sueños de las comunidades que se recogen en la izquierda y en algunos sectores de centro, y eso da la posibilidad, doctora Licenia, de que se pueda crecer en el número de curules en el Congreso. Yo considero por mi parte de que, pasando ya de pronto como a la última pregunta que tiene que ver con las candidaturas presidenciales y el Frente Amplio, de que para terminar el tema de Gustavo Bolívar, mucho de ese radicalismo fue lo que se vivió por muchos años en Venezuela y que dio paso a esa radicalización que pues hoy tiene al país como lo tiene frente al mundo, frente a su bloqueo y frente a muchas cosas. Pero también considero de que, hablando ya del Frente Amplio, el pacto histórico tiene que unirse a ese Frente Amplio, al candidato que nazca de ahí, tienen que dar esa discusión democrática, porque va a ser un ejercicio legislativo, bueno, un ejercicio electoral muy interesante, y me atrevo a decir desde ya, para mí, la mejor fórmula presidencial está entre Iván Cepeda presidente y Roy Barrera vicepresidente. Esa es mi fórmula. A ver, Jiminson, ¿qué opinas de ese Frente Amplio para nosotros cerrar esto y en unos 5 meses volvemos a ver este video y diremos estábamos o no acertando a lo que va a pasar? Bueno, el Frente Amplio para mí es una apuesta muy interesante. Es decir, es que estamos viviendo unos momentos históricos de un proceso de madurez política y de transformación del quehacer político de este país. Y es un Frente Amplio que va a permitir que los candidatos muestren cómo está mirando el país, cómo resolver esta polarización. Es que no podemos seguir en esto, doctora Licenia, de que no es un tema de ideas, sino de odios, ¿sí? No. Entonces allí creo que va a primar, y es el interés también de algunas personas de derecha que están más interesadas en el Frente Amplio que en la misma derecha, porque no ven viable la postura de algunos candidatos del otro extremo. Entonces ahí va a ser quién tiene las mejores condiciones para ponderar, para aglutinar, para llamar, para concertar, para unir, ¿sí? Y desde ese punto de vista hay candidatos interesantes, pero digamos la experiencia en diversos sectores, pues hay que reconocerla, tiene Roy Barreras. Ese tiene la capacidad de hablar de uno y otro sector. Ahora, a mí, ¿qué es lo que me preocupa, doctora Diana? Es la radicalidad de algunos sectores de izquierda que en un momento dado, si el resultado no es exactamente, si el resultado no es lo que ellos quieren, entonces pretender, y ahí va a estar Gustavo Bolívar en ese tema. Y lo que ellos no entienden es que ellos solos no van a poder poner presidente. Claro, aquí ningún sector solo va a poder poner un presidente. Y Roy Barreras, de toda esa lista, es el único que logra, con la capacidad oratoria que tiene ese hombre y que hay que reconocerle de aquí a Pekín, logra generar unas conversaciones demasiado profundas para llegar a un gana-gana y a una negociación. Esto no va a ser que nos vamos a pasar de un bando a otro, esto va a ser
cómo vamos a gobernar el país de una manera que no se polarice y que no lleguemos a confrontaciones tan grandes o que incluso se nos salga de las manos en la elección y se volque todo a un candidato ultraderecha como Abelardo de la Espriella o el mismo Santiago Botero, que pueden ser recalcitrantes para la situación de nuestro país. Que Dios nos coja confesado. Y por lo menos siento que Roy Barrera recoge eso, porque ni siquiera el mismo Luis Gilberto, habiendo sido ministro, canciller, jugó un papel del que haya salido victorioso ni para la comunidad afro, ni para los progresistas, ni siquiera para la misma gente que lo tuvo en la Cancillería. Entonces, Luis Gilberto no va a cumplir un papel que pueda generar esa unificación, ese consenso. Luis Gilberto es una persona nombrable, él no es elegible, y mientras él se siga montando en ese carro de querer ser elegible, va a ser un desacierto y va a seguir quemándose como se queman muchos, porque realmente él está para hacer un ejercicio administrativo, un ejercicio ejecutivo, donde él sabe dar resultados en esa parte, pero él no tiene ni el carisma, ni los votos de los negros, ni los votos del centro para decir que él tiene aspiraciones presidenciales. Con todo respeto lo digo. Bueno, el escenario está muy interesante, de verdad. Yo pienso que las posiciones radicales, Colombia está cansada de ellas. Y si la izquierda quiere sostenerse en el poder, tiene que abrirse un poco, tiene que abrirse y entender que hay otros sectores de la sociedad que se hacen necesarios, que unidos se pueda conservar, digamos, este gobierno. De lo contrario, pienso que se complicaría tanto para la derecha como para la izquierda, y quien logre concitar esos acuerdos, por supuesto, será el elegido presidente. Jiminson, tu opinión final. Bueno, darte las gracias, doctora Licenia, siempre tan querida, una mujer preocupada siempre por estos temas. ¿Quién diría que la profesión que escogió fuera a derivar de pronto en este tipo de prácticas? Y sí, digo, tengo la esperanza de que este sea un país que cambie. En nuestra generación le tocó cosas muy difíciles. A nosotros nos tocó vivir el estado de sitio, toda una cantidad de situaciones complejas, que soñamos con que el país cambie antes de cerrar los ojos y que se enrumbe en ese sueño que siempre algunos hombres progresistas han tenido, Gaitán, Rafael Uribe, inclusive algunos mismos del otrora Partido Conservador, que soñaban un país grande, y sobre todo con la participación abierta e informada y responsable de la comunidad. Entonces, muchísimas gracias, doctora, y creo que es un escenario que vamos a estar hablando porque cada día se va a poner más interesante. Claro que sí, porque si nosotros no hablamos de nuestros temas, Jiminson y Diana, nadie lo va a hacer por nosotros. Sí. Hemos visto toda la semana los análisis de lo que pasó en la consulta del pacto, y en ningún momento le ha interesado a nadie saber quiénes son los afrodescendientes, ni que participaron, ni que obtuvieron una buena nota. No le importa a nadie. Así que nosotros seguiremos aportando nuestras opiniones, seguiremos hablando de la política en general. Les agradecemos. Gracias, Diana, gracias, Jiminson, y de verdad aquí estamos para continuar. Sigan nuestras redes sociales. Les habló Licenia Salazar y chao, chao. Chao. Bye.